Buenas noches. ¿En qué quedamos la anterior clase, chicos? Repito la pregunta, ¿en qué quedamos? Licenciado, Buenas ¿cómo está? noches, licenciado. Nos quedamos en el modelo de crecimiento, estábamos en el modelo del valor de liquidación. ¿No hemos hecho ejercicios? No, licenciado, dijo que teníamos ya las bases así y íbamos a empezar recién con los ejercicios. Ok, gracias. Buenas noches, licenciado. Va a disculpar que le interrumpa, pero no sé si podríamos solucionar el examen del día miércoles, por favor. Primero avanzaremos, luego vamos a ocuparnos de eso, ¿sí? Está bien, licenciado. Gracias.
¿Están viendo la hoja de Excel? Ok, gracias. Ok, vamos a tener un primer ejercicio. Siguiente información. Bueno, el primer ejercicio vamos a tener la información del valor nominal de la emisión de una acción, que es 180 pesos. Tiene un dividendo fijo. Eso nos indica que es un dividendo preferente de 3.5% y una tasa de descuento del 6%. Y lo que queremos averiguar es cuánto es el valor de mercado que tiene esta acción. Número 2. De manera similar, vamos a tener la siguiente información. Un valor nominal de emisión de 200 pesos por acción. ¿Qué más? El dividendo el año 1 dice que asciende a 1.85 pesos por acción. Y nos dan una tasa de crecimiento de los dividendos del 2.5%. Nos dan una tasa de descuento del 6%. Ejercicio número 2. 3. Sobre la base de los siguientes datos, buscaremos periodo, dividendo, pesos por acción. Daremos 2011.
Estaremos, a ver, unos 6 datos del 2016. Damos dividendo de 2.10, 2.17, 2.25, 2.33, 2.41, 2.49. Ok. Estos son datos históricos. Si nos encontramos al 1 de enero del año 2017, hallar el precio de mercado de dicha acción. Asumiremos una tasa de descuento del 6%. Ok, pregunta 4. Se cuenta con la siguiente información. Un dividendo del año 1 de 10 pesos por acción. Una tasa de crecimiento G1, vamos a decir, el 5% vigente desde el año 1 al 10. Una tasa de crecimiento G2 del 2% al infinito. Luego, ¿qué más? Una tasa de descuento del 18%. Y sobre esta base queremos averiguar el precio de la acción. Cinco. A partir del siguiente balance, determinar lo siguiente. Tenemos que inventarnos un balance. Concepto. Importe. Activo corriente.
Activo disponible. Vamos a tener los 4 grupos. Exigible, realizable, diferido. Total, activos corrientes. Luego ponemos el activo no corriente. Par de cuentas lo colocamos un total activos no corrientes. Y luego total activo. Después seremos en un pasivo. Un pasivo corriente. Total pasivos corrientes. Un pasivo no corriente. Total pasivos no corrientes. Total pasivo. Luego nos centramos al patrimonio neto. En el patrimonio neto vamos a tener al patrimonio neto total pasivo más patrimonio neto. Ya está. Ok. Activos disponibles vamos a tener caja y bancos. Digamos unos 195 pesos. Inversiones temporales, 1,800 pesos. En el exigible, cuentas por cobrar a los empleados y cuentas por cobrar a clientes. Digamos, a los empleados nos deben 472,000 pesos, nos deben nuestros clientes. En el realizable vamos a tener
un inventario de unos 1969, digamos. En el diferido vamos a tener seguros, pagamos por adelantado, pensaremos que son 185. Eso nos da la sumatoria 5.921. Más pesado colocar datos que resolver. En activo no corriente vamos a tener activos fijos netos, 6.353. Otros activos de 1.100, 1.200. Esto nos da 7.553, que sumado al no corriente es 13.174. Activos no corrientes. Hacemos unas cuentas por pagar. Unos documentos por pagar. Vamos a decir porción corriente, deuda a largo plazo y otros pasivos. Corto plazo. Cuentas por pagar 990, 933, 707, otros pasivos 91. Sacamos su total. Ya está. En no corriente, obviamente vamos a tener la deuda con el banco a largo plazo, que diremos que es de 4.877 pesos y nada más. Total pasivo 7.598. Patrimonio, capital social común, capital social preferente, utilidades no distribuidas, resultado neto de gestión, reservas legales,
A ver, aquí ponemos 2000, 1000, 930. ¿Esto cuánto da? Suma. Es 1930. Pasivo más patrimonio. 11.000. ¿Cuánto tenemos en el activo? 13.000. O sea, me falta 1.646. Digamos 250. 1.396. Ya. Lo que podemos hacer es, antes que terminen de copiar, esto lo abriremos. Va a permitir hacer un ejercicio más completo. Tengo 6.353. Terreno, digamos, 1.200. Edificios, 2.500. Vehículos, 1.350. Esto un poquito le vayamos. 1.800. ¿Cuánto tengo hasta ahí? 5.000. Me faltan 303. Esto tenemos 303. Wow. Estos otros activos están por demás, ¿no? Lo mantendremos. Ah. Ya. Total activos. Pero nos falta que lo acabo de borrar. Que lo acabo de borrar es parte. Es 1.200. Esto que sea. Ya, lo único que he hecho es, lo único que hice es simplemente desglosar el activo no corriente, los activos fijos, en subgrupos. Entonces, a ver, terminen de copiar toda la parte del activo, si es que no lo tienen. Y luego les muestro el pasivo y el patrimonio neto para que todos estemos partiendo de la misma base de información.
¿Ya lo tienen? Ujú. Ok, entonces aquí vamos a aumentar el número de acciones emitidas es de 20. Listo, pasivo y patrimonio también ya lo tienen. Un momento más, por favor, licenciado. Ok, 4 minutos. Licenciado, tal vez podría mostrar la parte de activos mm, no corrientes. Sí, está todo. Ok, chicos. Empezaremos. Ejercicio número 1. Tenemos el valor nominal de una emisión de 180 pesos que cuesta cada acción. Y dice que tenemos dividendos preferentes del 3.5% y nos dan una tasa del descuento del 6%.
Con esta información, ¿qué modelo creen que podríamos aplicar? Para una mejor ubicación es siempre recomendable graficar porque eso nos permite ver de manera visual cómo se plantean los datos. Primero, como es una acción, es cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, es decir, que es al infinito. Es una de las características de las acciones, ¿no? Paso número 1. Esta acción, cuando fue emitida, dice que valía 180 pesos. Y esta acción va a generar dividendos hasta el infinito. ¿De cuánto? Del 3.5. 3.5% ¿sobre qué? ¿Cuál sería la base de aplicar ese 3.5? Esto ya lo saben, porque hemos visto en la política de dividendos. ¿Cuál sería la base? Están muy callados. Quieren que resuelva el examen, pero no participan desarrollando ejercicios. ¿Sería sobre el valor nominal de la emisión, licenciado? Sí, señor. Aplicamos sobre el valor nominal de la emisión. Significa que en pesos vamos a pagar 6.30 cuando termine el primer año. ¿Cuánto vamos a pagar en el segundo año? Va a ser lo mismo, licenciado. Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción preferente que tiene una rentabilidad fija. Es decir, todos los años hasta que termine la vida, el infinito de esta acción, se pagará 6.30. Ok. Sobre la base de esta gráfica, ya ustedes pueden deducir cuál es el modelo que se aplicaría en este caso. Tendría que ser de crecimiento cero, licenciado. Exactamente. Tendríamos el modelo de crecimiento cero o de crecimiento nulo, porque los dividendos no crecen en el tiempo, porque se está manteniendo 6.30, 6.30, o sea, crecimiento no hay. Entonces, como no hay crecimiento, pues acá sí se puede aplicar el modelo para calcular el valor de una acción o su precio de mercado bajo un modelo de crecimiento nulo. ¿Y qué nos decía ese modelo? ¿Cómo encontrábamos el valor o el precio de la acción? Famoso precio cero. Asumíamos como una anualidad simple, perpetua y ordinaria para poder determinar el valor actual de los dividendos y determinar el precio. Correcto. Entonces decíamos, esto nos hace recuerdo a una perpetuidad que es ordinaria, que se paga al final de cada periodo, que es simple, ¿no? Y esa fórmula para hallar el valor actual de una perpetuidad era igual al importe de los dividendos que se mantienen constantes durante todo el tiempo, dividido entre su tasa de descuento, que es 6%. Y esta era la fórmula del valor actual de una perpetuidad. Por ende,
su resultado será igual. Creo que estamos utilizando una K, ¿no? Como tasa de descuento. Esa sería la fórmula. Y estos serían los datos para sustituir en la fórmula. Cuyo resultado, pues, es muy sencillo. Nos determinaría que esta acción cueste 105 pesos hoy en el mercado. Ok, entonces como ustedes pueden observar, aquí no hay mucha tela que cortar ni mucho que explicar. Es simplemente identificar qué modelo es el que se aplicaría en función a los datos que nos proporciona. Pregunta número 2. En la 2, de manera similar, se aconseja también graficar. Ya que producto de la gráfica nos permiten ubicar la información en esta recta de valores, donde habrá un periodo cero y distintos periodos hasta el infinito. Valor nominal de la emisión significa que ese es el precio que tuvo la acción en el momento que fue echada o vendida al mercado por primera vez. Esos 200 los tenemos acá. Ahora nos dan como información el dividendo del año 1, que es 1.85. ¿Tengo el dividendo del año 2? No. El año 3 tampoco, ni tampoco del año infinito. Pero sí tenemos una tasa de crecimiento de los dividendos, dice que es del 2.5% anual, y una tasa de descuento del 6%. Sobre la base de esto, ¿qué modelo se les ocurre que podríamos aplicar? El modelo de crecimiento constante. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de crecimiento que se asume que es constante. ¿Cuánto sería el dividendo del año 2? Sería el dividendo del año 1 por la tasa de crecimiento del 2.5. Entonces, el dividendo del año 2 nos daría 1.90 en términos redondos, ¿no? El dividendo del año 3 sería el dividendo del año anterior, ¿sí? 1.90, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, lo que hacemos acá es ir generando año tras año dividendos que crecen a un ritmo del 2.5%. El último dividendo no sé cuánto es. Lo único que sabemos que va a ser el dividendo del año infinito menos 1 y que lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento del 2.5. Eso es lo que vamos a hacer en el último año, ¿no? Bueno, el modelo ya nos decía que para determinar el valor del precio de una acción con una tasa de crecimiento constante, es decir, del 2.5%, era igual al dividendo del año 1
sobre la resta entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento. El dividendo del año 1 es lo único que necesito como dato, 1.85. Y esa cifra la tenemos que dividir entre la diferencia de tasas, que sería 0.06, que es la tasa de descuento del 6%, menos la tasa de crecimiento 0.025, que estamos trabajando al tanto por 1, ¿no? Eso nos dará un resultado de 52.85 pesos. Esto es lo que costará la acción que tiene como dividendo del próximo año 1.85 y refleja una tasa de crecimiento del 2.5%. Recuerden que este modelo solo podría aplicarse en la medida que la tasa de descuento sea superior a la tasa de crecimiento de los dividendos. Ok. ¿Alguna pregunta? Ejercicio número 3. Acá nos da un conjunto de datos históricos de 6 años consecutivos y el importe de los dividendos que se canceló por cada acción. 2 pesos con 10 centavos o 2 dólares con 10 centavos en el 2011, 2,17 en el 2012 y así sucesivamente. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer ahora que, a ver, el ejercicio nos dice que nos encontramos, dice, o nos hallamos paraditos el 1 de enero del año 2017. Nos encontramos el 1 de enero del 2017 y queremos saber cuánto cuesta esta acción en el mercado el 1 de enero del 2017. ¿Qué podríamos hacer, muchachos? Licenciado, ¿podría llevar cada uno de los valores, de los precios de cada acción futuro para poderlos evaluar? A ver, otra vez, José, ¿cuál es tu idea? Que estos precios podríamos evaluarlos a futuro, llevarlos en todo caso a 2017, a la fecha dada. Los 2010 llevarlo al 2017, 2012, los 2.10 llevarlo al 2017, me dices, capitalizarlo. Sí, licenciado. Lo del 2012, lo propio. Sí, exactamente. ¿Qué haríamos? Tendríamos 6 valores capitalizados. ¿Eso es lo que costaría la acción? Mm, Licenciado, tal vez sería el mismo caso del anterior, donde es el crecimiento constante, porque si lo dividimos, bueno, restamos el valor del 2016 con el 2015, nos da una tasa de crecimiento del 0.08. ¿Y todos los años es la misma tasa? Sí, licenciado, bueno, lo que me sale. A ver, esa es una propuesta interesante, pero primero tendríamos que definir cuál es la tasa de crecimiento que se está generando en estos años. ¿Por qué digo de crecimiento?
Porque los datos me están diciendo eso, ¿no? Arrancan de 2 pesos con 10 a 2,17, 2,25, o sea, año que pasa, año que sube. Entonces, aquí hay una tasa de crecimiento. La pregunta sería, ¿cuánto es esa tasa de crecimiento? ¿Cómo podemos encontrar la tasa de crecimiento? La variación de 2011 al 2012 es de 0,07. A partir de 2012 hasta el 2016 ya es constante de un 0,08 o de un 8% en variación. No sé si podría ser permitido poder determinar un promedio en ese sentido para poder ver una variación uniforme de año a año. A ver, lo que podemos calcular es la tasa de crecimiento interanual, ¿no? Entre años. O si quieren la variación anual, como quieran llamar, es lo mismo. Si calculamos cuál es la variación anual, tendríamos 2017 menos 2010, 0,07 la variación. Y eso lo divido entre la base, que es 2010. Esto nos está dando una tasa de 3,33. Si me entienden, lo que acabo de hacer es un delta, ¿no? 2017 menos 2010 dividido entre 2010, porque esa es la base. Para el siguiente año hacemos lo mismo. 2,25 menos 2,17 sobre 2,17. Y así sucesivamente vamos calculando año tras año. Estas serían las variaciones o las tasas de crecimiento interanuales. Verifiquen. Licenciado, sale esos mismos datos. Ok. Y de esto, lo que podríamos hacer es, a ver, como dice José, lo que podríamos calcular es un promedio. Eso implicaría hacer una sumatoria de todas las variaciones y eso dividir entre el número de datos, que serían 6, ¿no? No, miento, 5. Que nos daría una tasa promedio del 3,4%. 3,46%. Esa es una opción. La otra opción que me podrían hallar es tomando como dato de base el 2011, 2,10, sacar la tasa de crecimiento a través de la fórmula del valor futuro y el interés compuesto. Donde diríamos el valor futuro es igual al valor actual 1 más y lo elevaríamos a 5.
porque tenemos 5 años, ¿no? Entonces, a ver. ¿Qué sabemos de esta fórmula? Sabemos su valor futuro, 2,49. Y partiríamos de un año base, que es 2011, cuyo dato es 2,10, sujeto a una tasa I que no sabemos cuánto es, y que lo vamos a elevar a 5. Y de esta ecuación, lo que tendríamos que despejar es I. ¿Qué tal si me lo despejan y me cuentan cuánto es? Nos da lo mismo, ¿no? Sí, licenciado, sabe lo mismo. Bueno, cualquiera de esas dos opciones ustedes pueden a utilizar para poder calcular lo que llamaríamos, en este caso, esta I vendría a ser una tasa de crecimiento de las utilidades. Cualquiera de las dos. Ok, sobre la base de esto, ¿cómo nos ayuda? Si lo graficamos, tendríamos finales del año 2016 aquí, 2017 por acá, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito. ¿Cuánto sería el dividendo del año 2017, muchachos? O si tienen tal vez el dividendo del año 2016. ¿Lo tienen? En este caso podríamos asumir con el 2,49 y utilizando la tasa de crecimiento que acabamos de determinar, podríamos determinar el 2017. Así es. Entonces, el dato 2016 sí lo tenemos porque está en el cuadro, 2,49. Ese es el dividendo del año 0, si quieren, o del año 2016. ¿Cuánto sería el dividendo del año 2017? Sería el dividendo del año anterior por la tasa de crecimiento que acabamos de hallar. 2,57 redondeando. Y el Excel lo está redondeando 2,58, ¿no? Entonces, si aplicamos esta fórmula de hacer incrementar los dividendos a través de la tasa de crecimiento que acabamos de hallar, estos serían los dividendos para los próximos 5 años. Ok, sobre la base de todo esto,
¿Qué modelo aplicamos? El crecimiento constante. La misma que el anterior problema, ¿no? La tasa de crecimiento constante, donde su fórmula para hallar su valor de mercado es esta. Entonces, nos dice, coloque el dividendo del año 0, o del dividendo del año 1, dice. Para nosotros ese dividendo del año 1 viene a ser el dividendo del año 2017, 2.58. Y abajo deberíamos colocar la tasa de descuento que me da, 6%, 0.06, menos la tasa de crecimiento con la que estamos trabajando, 0.3466. Entonces, su resultado nos determinaría que esta acción vale 101,66 centavos en el mercado, cada acción. Bueno, en el ejercicio, ¿cuál ha sido la novedad? La novedad es que determinamos la tasa de crecimiento en base a los datos históricos. Una vez que tenemos los datos históricos, entonces ya podemos proceder a proyectar los futuros dividendos después del año 2016, es decir, del 17, 18 y así sucesivamente. Pero para efectos de calcular el valor de esa acción en el mercado, no necesitamos más que el dividendo del año 1, que es dividido entre la resta de las dos tasas. Esto también lo podríamos haber solucionado colocando de esta manera la información, ¿no? Si solamente hubiéramos tenido el dividendo del año 0, para nosotros el dividendo del año 0 es 2.49. Ese 2.49 lo hubiera multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, 0.346. Y todo esto lo hubieran dividido entre la diferencia de tasas. Esto hubiera sido otra manera también de calcular el resultado que obviamente les hubiera dado el mismo valor. Solo que la información no estamos colocando en función del dividendo del año 1, sino trabajando con el dividendo del año 0. ¿Ok? Bueno, chicos, el miércoles continuamos resolviendo los ejercicios que nos dimos, ¿sí? Que les vaya bien, muchachos. Y disculpas por el inicio, pero el problema del internet es fatal a veces.